Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, Julio Chávez. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Importantes temas que analizar, sobre todo por lo que ha sucedido en las últimas horas. Ya están de vuelta a Venezuela los expresidentes que están haciendo un esfuerzo por propiciar el diálogo en el país entre el gobierno y la oposición venezolana y el acompañamiento también de UNASUR. Hace pocos minutos el presidente del Parlamento, Ramos Ayub, se estaba haciendo referencia a una carta porque le había enviado el secretario general de UNASUR, en la cual estaba tratando de contribuir como facilitador del diálogo, y él dijo que se tomará hasta este fin de semana para dar respuesta, para hacer una respuesta que tenga consenso no solamente con los diputados que hacen vida en el Parlamento, sino también con la MUD. ¿Cuál es su opinión? ¿Qué es lo que está haciendo falta para que se sienten en la mesa gobierno y oposición en un momento tan crítico y tan duro como el que estamos viviendo? Bueno, sin lugar a duda, Andrina, que hemos estado siempre en la mejor disposición, ¿no?, a asumir el tema del diálogo. Creo que estamos listos, lo hemos demostrado de manera reiterada. Saludamos la presencia, ¿no?, del acompañante, en este caso de UNASUR, del expresidente Samper, y por supuesto la presencia de 3 expresidentes, ¿no?, que avala la comunidad internacional, que han hecho un gran esfuerzo para crear las mejores condiciones, de modo que se pueda sentar en una mesa de diálogo en función de discutir y resolver los temas del país, como el tema del abastecimiento, como el tema de la salud, de la seguridad, de todo lo que está pendiente, ¿no?, y sobre todo garantizando la paz de la República. Nosotros hemos dado demostraciones más que evidentes, Andrina, de que hay disposición a dialogar. Estamos listos. Ahora el presidente de la Asamblea pide más tiempo, que se va a tomar el fin de semana. Creo que no se ponen de acuerdo los factores dentro de la oposición. Estamos convencidos de que hay factores que intentan imponer una agenda violenta para que no se den las mesas de diálogo, para que esta acción que ha tomado, en este caso UNASUR, y los acompañantes fracasen, porque creo que no le interesa para nada a este sector de la oposición el que podamos llegar a un punto de encuentro, respetando las diferencias, en función de atender los problemas del país. A su juicio, ¿cuál debería ser el principal punto de encuentro cuando vemos que el tema económico sigue siendo prioritario, pero también hay temas como la criminalidad? La propia fiscal general de la República mostraba su preocupación ante el incremento de los índices delictivos. ¿Cuál cree usted debería ser el principal tema de la agenda de diálogo nacional? Sin lugar a dudas que el tema del abastecimiento, el tema económico, es un tema importante a debatir, porque estaríamos conversando el gobierno con los sectores de la oposición que de alguna manera, Andrina, tienen el control del 70% de la comercialización y la distribución de productos en el país, que se ha demostrado suficientemente, en estos programas lo hemos explicado, ¿no?, con detalle, cómo entre la década del 2003 y 2013 a ese sector privado importador se le entregaron las divisas en cantidades suficientes y oportunas, y sin embargo no llegaron esas cantidades al país en kilogramos. Hemos visto también cómo desde Colombia, lo hemos conversado aquí varias veces en tu programa, ¿no?, se diseñó toda una estrategia para empobrecer el signo monetario. Fíjate cómo el efecto, seguramente el tema lo vamos a tratar más adelante, el tema de la frontera. Ese es un tema bien interesante porque muchas veces el argumento que se expuso desde el gobierno nacional ante el desabastecimiento local era el contrabando de extracción. Cuando se produce el cierre de frontera, imágenes como las que vimos los venezolanos este fin de semana, en las cuales cientos de venezolanos se agolpaban en esa zona limítrofe para comprar productos en el vecino país, también viene la pregunta, ¿qué pasaba? Porque la frontera está cerrada actualmente. ¿Sigue persistiendo esa tesis de contrabando de extracción a estas alturas? Sí, por eso es que es importante el debate, ¿no? Y ese tema es central en la mesa de discusión. Entonces te decíamos, bueno, lo que ha afectado a la economía venezolana, la caída abrupta de más de un 80% en los precios del petróleo a nivel internacional, lo que ha significado la merma en las reservas internacionales, todo eso que se gestó desde allá para empobrecer el signo monetario, ¿no?, el establecimiento de eso que llaman algunos el dólar cúcuta, ¿no? Entonces fíjate cómo en todo este tiempo, a propósito de esa pregunta, ¿no?, ahí hay una situación interesante de evaluar, ¿no? Allí quebró una empresa en Colombia que se llama Pacific Rubial, Andrina, presidida por la gente de petróleo de Venezuela del año 2002.
Roberto Pantín, Luis Justi, y esta empresa se dedicaba a la comercialización de los combustibles y lubricantes que venían por vía del contrabando de extracción. Los nacionalizaban en Colombia, no le pagaban impuestos al Estado colombiano y luego lo exportaban como Made in Colombia. Se había convertido esta empresa, mientras estaba abierta la frontera, en una de las principales del continente, solo superada por Petrobras en este tema, ¿no? Cuando se cierra la frontera, sin lugar a duda que se queda esta empresa sin el insumo que ellos tenían, que es el pago de los pimpineros, todo esto que ellos legalizaron, y bueno, ha quebrado, ¿no? Y yo creo que ese es un logro importante, porque además hay que decir que también los índices de criminalidad, de secuestro, de extorsión en la frontera han descendido en comparación con años anteriores. O sea que usted califica hasta ahora el cierre de la frontera como un evento positivo para Venezuela. Claro, inclusive para Colombia también, porque hay que entender, Endrina, que quien pide que se abra la frontera a gritos del lado colombiano, por ejemplo, es el presidente de la Cámara de Comercio de Cúcuta, el señor Carlos Luna Romero, quien además era presidente de la Asociación de Cambistas de las Casas de Cambio Paralela en Cúcuta, que fue candidato derrotado en las elecciones pasadas, candidato del partido de la U de Uribe, y este personaje que ha venido actuando, ¿verdad?, para atacar, empobrecer el Bolívar y la economía venezolana, es el que pide a gritos de Colombia el que se abra la frontera. Acuérdate que Colombia ha firmado 17 tratados de libre comercio, ¿verdad?, con diferentes países, y muchos de los productos que se conseguían allí antes del cierre de la frontera no eran precisamente colombianos, sino de otras nacionalidades. Entonces estaba afectando la producción interna de Colombia. Cuando se cierra la frontera, los productores colombianos pudieron colocar sus productos nuevamente en esa zona y en el resto del país. En contraste, yo le quiero hacer un planteamiento. La diputada Lady Gómez, representante de la MUT, en este mismo espacio, en horas de la mañana, ha sido un llamado para que el gobierno de Colombia abriera la frontera este fin de semana para que venezolanos pudieran ir a comprar productos básicos. ¿Qué opina usted de esto? Pero tú sabes que Endrina, a quien ha beneficiado la apertura de la frontera ha sido al comercio paramilitar. Todo aquello que se ha sostenido desde el paramilitarismo son los que se han venido beneficiando, ¿no?, a partir del contrabando de extracción. Como tú mencionabas ese evento, ¿no?, que no son 80.000, como decían ellos, que pasaron la frontera, cuando fueron allá, ¿con qué se consiguieron? Con precios mucho más elevados que los que ofrecen los bachaqueros en Venezuela. Lo que ha hecho la oposición venezolana, acompañando, ¿no?, toda esta estrategia, es avanzar hacia una dolarización de la economía. Por cierto, lo están planteando hoy en el Parlamento Nacional, que hay que dolarizar los sueldos de los trabajadores, pero sin lugar a dudas que todo esto que ha hecho la oposición venezolana apunta a favorecer y a privilegiar al comercio bachaqueril, manejado por paramilitares en algunos casos, por todos estos actores económicos contra Venezuela, y eso es lo que estamos diciendo, que hay que mantener la frontera, hay que ajustar algunos parámetros en cuanto se redujo, por ejemplo, el contrabando de extracción, si Pacífico y Rubiales quebró del lado colombiano de los combustibles venezolanos. Ahora bien, diputado, el tema de la represión por el hambre también ha sido tratado en la Asamblea Nacional y está en el orden del día. ¿Qué opina usted? ¿Ha habido represión? También ha habido un cuestionamiento por parte de la oposición venezolana acerca del plan de abastecimiento soberano y la presencia de militares en este nuevo esquema de distribución de alimentos. Mira, yo creo que nosotros hemos estado dando los pasos, de acuerdo a la Constitución y las leyes, Endrina, para profundizar en la construcción de un modelo económico productivo. Y estamos invitando a los empresarios privados a que se sienten en la mesa a discutir y a proponer, ¿no? Pero como contraparte, ¿qué hemos visto de la oposición venezolana? Que ellos han venido propiciando eventos como los que ocurrieron en el estado Sucre. Tuviste allí como dirigentes de Voluntad Popular, vinculados a la oposición venezolana, estaban estimulando, estaban llevando inclusive a todas estas personas a que Diputado, se expresaran de alguna manera. La Asamblea Nacional ha hecho varios pronunciamientos en los cuales dicen y aseguran que van a desconocer la sentencia del TCJ y van a incorporar a nuevos magistrados. ¿Qué opinión le merece? Bueno, eso tiene que ver con la orientación que han recibido, una agenda extraterritorial que le imponen a la Asamblea Nacional en razón de que, desde la Asamblea en estos 6 meses había que obstruir la gobernanza, había que hacer leyes inconstitucionales, había que generar conflicto de poder, es decir, violencia
porque de eso se trataba, y creo que ha estado en permanente desacato a las decisiones del máximo tribunal de la República. Yo creo, Endrina, particularmente, que si estos señores, ¿no?, que no son diputados, que no tienen inmunidad parlamentaria, porque el TSJ se pronunció, aun cuando la Asamblea pretende también remover a los magistrados del TSJ, contraviniendo lo que está en la Constitución. Esto puede ocurrir con las 2/3 partes de la Asamblea, Endrina, pero con un pronunciamiento de faltas graves por parte del Poder Ciudadano, cosa que no ha ocurrido. Vamos ahora a revisar las preguntas que está haciendo la audiencia. Moisés Mijares pregunta, diputado, con la nueva decisión del TSJ de darle toda la autonomía al Banco Central de Venezuela, ¿no se agravaría más la crisis nacional? Yo creo que allí la idea es que el Banco Central se convierta en el ente rector, Endrina, en el ente rector de la política monetaria del país. Y hacia eso tenemos que ir. Si la decisión que se tomó en un momento de repatriar los capitales para que estén en manos del Banco Central es correcta, la idea que tenemos ahorita con la propuesta de ley de minería, de las reservas de oro, de que sea el Banco Central el único también, ¿verdad?, el depositario de las reservas de oro, es correcta. De modo que hacia eso tenemos que apuntar, a fortalecer la autonomía del Banco Central, pero en función de los intereses de la República. Diputado Luis Campos pregunta, ¿por qué el TSJ no toma decisiones sin incorporar o ir a elecciones referente a diputados de Amazonas, pero sí toma decisiones contra la Asamblea Nacional? Bueno, porque en ese caso, acuérdate que eso está en manos del Poder Electoral. Es una situación que violó una ley del Poder Electoral. Se hicieron denuncias muy contundentes de compra de votos. Eso es delito electoral, Endrina. Eso debe ser investigado y castigado inclusive, independientemente de que estén los responsables, y eso le corresponde realmente al Poder Electoral. Carlos Pérez pregunta, ¿el Partido Socialista Unido de Venezuela le tiene miedo al referéndum revocatorio? Para nada, quien lo propuso fuimos nosotros, Endrina. Quien propuso la figura del referéndum en la Constitución fue precisamente el chavismo en la Asamblea Nacional Constituyente, cosa que los opositores siempre negaron, esa Constitución, de modo que si alguien realmente reivindica el ejercicio de la soberanía, de la democracia participativa y protagónica, ha sido el bloque del chavismo. Ahora, cumplan todos los pasos, recojan todas las firmas como tiene que ser, respondan también por esa gigantesca estafa con muertos que firmaron, menores de edad, eso es un delito también electoral, cumplan con todos los pasos. Y en el momento que lo establezca el cronograma, Endrina, iremos al proceso. Se nos agotó el tiempo. Le damos las gracias al diputado Julio Chávez, diputado ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión y gracias a ustedes, como siempre, por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Endrina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.